Hola, soy Don Koenigsegg. El día de hoy vamos a grabar el capítulo 4735 de la temporada 1. Como dato interesante, hay 30,000 micros en la Ciudad de México y un aproximado de 800 Ferraris en todo el país. Hoy nos vamos a enseñar a través de una serie de pruebas cuál es más apto para la Ciudad de México. A ver si no nos morimos en el intento y matamos a toda la banda. Porque pues obviamente yo no estoy acostumbrado. Vean las dimensiones de esta chingadera contra las de esa chingadera, pero bueno. Vamos a ver qué pedo. Ahorita vamos a hacer los challenges que me pusieron, los challenges de Don Koenigsegg en la micro. Acompáñenme a ver qué pedo. La ventaja de la micro es que aquí sí podemos subir a toda la banda. ¡Vénganse! Aquí está mi pasaje. ¡Suben! ¡Qué maravilla! ¡Qué buen servicio! En los otros coches no. Tiene un botón para cerrar las puertas automáticas. Eso solo el reguera. Entonces, vamos ganando aquí. Pues vámonos. ¿Cómo le arranco otra vez? No mames, güey. No mames, ¿sabes? Ya estuvo. Se logró. Tienes un problema técnico ahí con la velocidad. Está muy grande esta madre. Y ahí viene una subida, que nos toca tráfico. La voy invadiendo todos los carriles. Vamos a fondo. Regresa hasta primera, güey. No, así. Yo creo que así estamos bien. A ver, esta es la subida culera. A las velocidades de este. No es manual. Entonces no está tan peor. No se nos va a parar aquí a media. No, este no se para. Solo cuando me deja tirado. Anda haciendo berrinchotes. Es de ley, se lo vuela atrás. Frenos no están buenos. Estamos nerviosos. A ver, este pinche tope está. Este no trae lift. Ahí está el tope. Tenemos que pasar Ahí está el tope. con mucho cuidadito. Para que no raspe. Cabe aclarar que vamos dos personas encima. Estos coches son bien chillones. O sea, nadie me va a creer, pero por ejemplo en la pista se siente, cuando trae la llanta de refacción, que es una llantita de bicicleta, se siente la diferencia en los segundos. Pero vean, no raspó porque nos tardamos 2 minutos No se en el sintió tope. nada. La gente nos va a mentar la madre, obviamente, porque no existe esa cultura de respeto en México. Yo por mi lado también digo que ya entiendo a las personas que manejan en una micro. Es algo muy cabrón y tienen todo mi respeto porque está cabrón manejar esas madres. Pero está muy divertido. Muy divertido, pero ya luego entendí por qué son tan atrabancados, porque ni siquiera traen frenos, ni siquiera traen Claxon, espejos, echando lámina. Pero pues aquí como se echa lámina en un Ferrari. Echamos la lámina. ¿A quién le vamos a echar la lámina? No mames, no. Yo creo que a nadie, ¿eh? Nos vamos a ahorrar ese challenge. Hay direccionales. Ya atascado, Master. ¿Qué pedo? ¡La competencia! Ya van a mentar la madre. Así cualquiera. ¡No mames! ¡Casi se embarra la moto! ¡Nos echamos a la banda! Bueno, ya es que sí se le da lo de microbusar aquí. Vamos a pasar por un amigo, Cars and Stories, para que lo sigan.
Traemos Bluetooth, ni el Escudería, ni el SDJ, ni varios otros coches traen Bluetooth. Vean, escuchen cómo truena. El fierro no trae. Y es que sube algunas cosas que no me gustan. Definitivamente la Escuchen esto. micro. No se escucha. El micro tiene mejor audio. Este es el challenge del cup holder. No trae. O sea, al menos que mantengamos el equilibrio ahí chingón. Con el equilibrio. Ahí sigue el termo. Ven nada más. Caray. Pasó la prueba del Rolls Royce. Vamos bien. Para el sitio, para el garage de Don Güera, para el garage de Don Wenny, súbale, súbale, hay lugares. A los cochinitos para Santa Fe, súbale. Bueno, el termo sigue vivo. Vamos a repetir el termo. A ver si es cierto. A ver cuánto aguanta ahí. Vamos a tratar de hacer el de 0 a 50. Vamos el termo Cayó. y ya vamos a 50 kilómetros por hora. Ah, neta. Estuvo en chinga. No lo sentí, no se sintió tanto. Ay. Ahí vamos a 100. Respetando los límites de velocidad, obviamente. Vamos de 0 a 50. No le puedo medir la velocidad. No sirve, cabrón. Sube a 50. A ver qué pedo. Segunda. Tercera. Yo creo que ya rebasamos 60. Falta hacer una última dinámica. Las 10 preguntas del Don fueron las que ustedes mandaron. ¿Dónde nació tu pasión por los coches? Mi papá le maman los coches. Entonces desde chiquito. Y ahora sí está raspando, hijo de su... ¿Qué hago? ¿Me bajo? No. ¡Ah! Desde chiquito mi papá me inculcó la pasión por los autos. Autos. Coches, carros, automóviles, naves, Naves, me gustan los exóticos, como les quieran llamar. Que Para vean. que escuchen, para complacer a los seguidores. Huevos. ¿Cómo te iba en la escuela? Saludos, crack. Era muy huevón, la verdad no era muy estudioso. A veces me iba bien, a veces no me iba bien. Al final me acabó yendo muy bien. Me acabé graduando con honores. Sin embargo, si tu pregunta va más enfocada a que si las calificaciones importan, para mí las calificaciones solo demuestran que estudiaste un día antes del examen. ¿Cómo te ha afectado la cuarentena? Espérenme un segundo. Negativo, pues obviamente los negocios, todo bajó. Todo se vio afectado. Siento que se va a seguir afectando. Sin embargo, también para mí en lo personal tuvo otros beneficios. Crecí mucho en cuanto a emocionalmente, pues estoy leyendo, estoy haciendo cosas que me gustan. Abrí el canal. No sé si lo hubiéramos abierto tan rápido, si no hubiera habido la pandemia. Entonces como que yo siempre trato de hacer lo mejor de las cosas malas. Por eso siento que no ha sido todo malo, ¿me explico? ¿Cuál es el carro de tus sueños? El que desmadré en Reforma.
Pero bueno, ya va a regresar más Ya chingón. regresará. ¿Cuál es tu mayor sueño? Yo creo que dejar una huella en este mundo que me recuerden, pero no por algo estúpido como un choque, sino por algo chingón como ayudar a la gente, hacerlos crecer, sacar vidas, pues, cambiar vidas. ¿Eres virgen? Sí, ¿A qué edad tuviste tu primer coche y cuál fue? lo compré a los 15 años, si no mal recuerdo. Y fue un Volvo C30. ¿En qué auto aprendiste a manejar? En un Suru puteadísimo y lo acabo de madrear. ¿Cuál fue tu primer trabajo? Ahí les va. No fue mi primer trabajo, pero mi primer encuentro con algún negocio así, por así decirlo. Me fui a vender elotes a una iglesia cuando tenía 7 años, porque me quería comprar mi primer reloj, que era un Swatch. Que mi primer trabajo formal fue a los 12 años en un tianguis, donde vendía relojes. Antes de eso, pues también fui mesero un rato, pero no fue formal, porque fue un poco tiempo, estaba bien pendejo y tiraba todo. ¿Qué estudiaste? Administración de empresas. ¿Quién te compra tus naves? Yo, Aunque yo le ayudo con los trámites, ¿eh? ella me ayuda con los trámites. Cabe aclarar. Obviamente. Un tal Carlos Rivera CM pregunta, ¿saldré en las preguntas del Don? Ahí estás, Sí, mi compa, Charlie. ahí saliste. Güey, un Don Vergas preguntó, ¿cuál es tu nombre y tus 2 apellidos? Phil Barrera. Ya se fue. Phil Barrera, chavos. ¿Qué es lo que más te define? Aparte del perro culazo. Chance mi forma de ser, mi actitud. Siento que es algo muy peculiar de mi persona. ¿Algún consejo para progresar en la vida? Procura hacer lo que te haga feliz a ti y solo a ti y a nadie más. Y si puedes ayudar a la gente en el proceso, mejor. Mejor logro. Supongo que hablan de mi mejor logro en cuanto a dinero económico, pero para mí esos no son logros. Son partes del camino, pues. O sea, es como si tú vas de aquí a Acapulco, es la primera caseta, la segunda es algo que sé que tengo que hacer. Eso para mí no representa un logro, sino un paso más. Para mí los logros en realidad son de mi persona, son crecer, ayudar, tener amor propio, ya saben, cosas así. Bueno, les habíamos prometido para este video que íbamos a regalar 2 pares de sneakers. Sin embargo, vamos a hacer el giveaway de la pieza y vamos a retrasar los sneakers para la próxima. La dinámica del giveaway, porque somos tantos seguidores, ya no podemos hacerlo a través de una aplicación. Le pagamos a unos hackers rusos, a unos ucranianos y a unos alemanes para que nos descargaran la lista entera de followers. Sin embargo, ya somos tantos, muchas gracias, que no pudieron. Entonces vamos a generar una letra random. Yo lo voy a ir ingresando en los followers y cuando aparezca lo vamos a contactar y lo vamos a traer y le vamos a regalar su pieza y le vamos a dar una vuelta. F, R, Ya solo estoy. O. No mames. Ya estuvo. Froilán Montero. Ya salió el ganador. Te voy a mandar un DM. Tienes 24 horas para contestar a partir de que te lo mande. Si no, vamos a tener que buscar a alguien más. Qué suerte, cabrón. Muchísimas felicidades y muchas gracias a todos los que participaron. Vamos a estar regalando cosas más chingonas. Bueno, dones y donas, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado ver al Don manejando una micro, casi matando a la banda. Fue todo un desmadre. Muchas gracias a todos por su apoyo. Vamos a ver por esos 200,000 seguidores.